Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando la música de Osvaldo Pugliese y es el momento de recibir al economista, docente, investigador, director del CED. Está con nosotros Agustín Iturralde. Buen día y bienvenido, Agustín. Muy buenos días, Alejandro, un gusto estar por acá. Igualmente, recién conversando, me acordé de vos porque recién conversando con Leo Borges a propósito de las distintas miradas que la historia exige, según pasen, y la mirada de Artigas, que más que verlo como un héroe nacional, según él se impone la idea de mirarlo como un héroe regional. Bueno, y me acuerdo que creo que fue la última vez que nos vimos en el marco de la presentación de un libro. Fue la última vez que nos vimos en la Feria Internacional del Libro. Después de eso estuvimos en Esta Boca es Mía. Claro, fuiste ahí como invitado, ¿cierto? Pero sí, como no, en la reedición del libro de Metol Ferré. Claro, porque Metol Ferré tiene esa mirada, ¿no? Más regional, más de... Sin duda. Que se da de bruces con ciertos resortes nacionalistas. Sí. No quiero meterme en camisa de once varas, ¿no? Pero se entiende y sí, Leo, todo lo que estaba hablando Leo es bien removedor de lo que somos, ¿no? La conciencia nacional esa, la comunidad espiritual esa que tantas veces hablaron algunos. Usaste la expresión de Wilson, ¿no? La expresión de Wilson Ferrer para entender lo que somos, esa de cómo interpretamos la historia y cómo lo usamos en el presente, que a veces lo que dijo después que lo entendés es bastante obvio, pero no es intuitivo, que el pasado no importa por el pasado, sino importa por cómo lo interpretamos y qué significa y qué somos con eso, es realmente removedor. Destiná 10 segundos para decirnos qué es el CED. El CED es un centro de estudios que trabaja en propuesta y análisis de política pública, es lo que normalmente en muchos países se conoce como un think tank. Tratamos de tener investigaciones de excelencia académica, pero que tengan una implicancia directa sobre las políticas públicas. Hemos hecho trabajo sobre el tema de la inserción internacional, un índice de vulnerabilidad comercial que hicimos con Nicolás Albertoni, de cómo debemos avanzar la inserción internacional como país, un trabajo sobre fragmentación social en Montevideo y cómo viene evolucionando. Estamos trabajando en un tema de la calidad del gasto público. Tratamos de hacer trabajos muy rigurosos, pero con un cometido de incidencia y de tratar de mover un poco la agenda de las políticas públicas para ayudar, colaborar desde un ámbito no político partidario, pero sí de las políticas públicas a mover la aguja hacia donde creemos que el país debe ir. ¿Y quiénes conforman el CED? ¿De dónde viene la gente del CED? ¿Es un organismo que hace todo eso, pero con una mirada cercana al Partido Nacional? ¿Es necesariamente pícara la pregunta teniendo en cuenta tu apellido, no? No, con total sinceridad. El CED trabaja con total independencia política, partidaria, religiosa, y totalmente independiente. Sí trabajamos desde una mirada de las ideas de la libertad. Claramente tenemos una visión liberal del mundo, y bueno, eso puede estar claramente más cerca de unos partidos que de otros, pero decimos lo que decimos y no tenemos ni financiamiento, ni vínculo, ni nada que se le parezca con ninguna institución partidaria. Y financiamiento, vínculo con esas organizaciones internacionales, fundaciones, que en general están asociadas, ¿no? Sí, claramente, pertenecemos a algunas redes globales, trabajamos, por ejemplo, con la Fundación Konrad Adenauer en muchas cosas, que es una fundación vinculada a la democracia cristiana alemana. Trabajamos también en el marco en el apoyo de la Red Atlas, que es una fundación norteamericana. Trabajamos presentando algunos informes de otras fundaciones americanas y canadienses, como la contraparte en Uruguay. Estamos en vínculo con muchas fundaciones, no de todo tipo, pero sí de diverso tipo. Algunos más perfil demócrata cristiano, otro perfil más liberal, más claro. Digamos, ese es nuestros algunos aliados con los que trabajamos. Entonces, esta mirada apoyada fuertemente en lo económico, pero sin desoír la mirada política que las cosas necesitan y siempre tienen. Bueno, yo por lo menos soy de los que cree eso. Imagino que vos también, ¿verdad? ¿Cómo estás advirtiendo la noticia de la confirmación de la planta de celulosa? Asunto que formó parte de la agenda de nuestro país con distintas intensidades, pero hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la confirmación de anteayer, creo que en términos generales es una buena noticia para el país. Es polémico y hay movimientos importantes, gente que tiene sus intereses en juego, pero sobre todo, más allá de que es una buena noticia, que después podemos, si quieres, indagar un poco más en los aspectos positivos y negativos, me parece interesante indagar en lo que revela la confirmación, y creo que hay un par de ideas que se revelan a partir de la confirmación. Una,
se trata de una política de Estado del Uruguay de muchos años, ¿no? La ley forestal es del primer gobierno postdictadura, del primer gobierno de Sanguinetti, del año 88 o 87, no recuerdo cuál de los 2 años. Uh-huh. Después vino la ley de puertos en el gobierno de Lacalle, bueno, vino el tema de las zonas francas, vino todo el complejo maderero, forestal, celulósico. Ha sido una política de Estado de todos los gobiernos postdictadura. Y es una política de Estado exitosa. Claramente un sector que era muy insignificante cuando todo esto inicia, hoy en día es uno de los sectores más importantes de nuestra economía y el que ha tenido mayores avances en los últimos años y ha logrado, bueno, por tercera vez consecutiva, bate el récord de la inversión más grande en la historia del país. Es la tercera vez en los últimos 15 años que decimos, esta es la inversión más grande en la historia del país, en el mismo sector. Por ese lado creo que bueno, muchas veces hablan de las políticas de Estado y ahora que estamos en campaña, la importancia de las políticas de Estado. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto de una política de Estado. Bueno, habrá gente que no le gusta, pero que es una política de Estado, es una política de Estado exitosa, que logró cambiar la realidad y hacer despegar un sector que no tiene relevancia en nuestra economía. Uh-huh. En segundo lugar, creo que revela, y también se pasa a veces desapercibido, esto es más conocido, la madurez, la estabilidad y la credibilidad política del Uruguay, ¿no? No es un dato relevante para un inversor quién gana las elecciones en nuestro país. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Claro. No es lo que pasa en Argentina. Claro. Que están todos esperando y vemos que Macri nombra a determinado candidato a vicepresidente y baja el riesgo país y parece que gana uno y no sé qué. Y dicen, bueno, en realidad los inversores no creen que si gana las elecciones intermedias, ahí sí va a generar confianza y va a lograr. No, en nuestro país, para una inversión de este tipo, de este tamaño, que estamos hablando de 3.000 millones de dólares, la inversión, no es un dato relevante quien gana. Creo que es una buena noticia para el Uruguay. Desde ya. Y después creo que esas son como las cosas buenas que se revelan de esta noticia. Y después creo que hay dos debilidades del Uruguay que revelan esta noticia. Por un lado, estamos con un país que tiene problemas de rentabilidad importantes. La inversión viene cayendo hace 5 años consecutivos, la inversión privada cae y estamos en niveles de inversión muy bajos, históricamente bajos para un país que tiene problemas de inversión históricos, una inversión baja para la región, que es una región con inversión baja. Y que para que esta inversión pueda haberse hecho concretado, tuvo que tener un trato especial en muchas áreas. Uno repasa los temas del contrato de UPM, y bueno, son en buena medida, en ese contrato está la agenda de reformas que Uruguay debe encarar. Uno en ese contrato ve una parte que es de infraestructura. Problema de infraestructura, en este caso se construye un tren especialmente que va a tener otros usos, pero la inversión requería una infraestructura especial que Uruguay no tenía. Hay un tema el tema de una reforma laboral, el tema laboral, del mercado laboral, en todos los índices internacionales Uruguay sistemáticamente marca con problemas. Es de los temas que más difícil es saber hasta dónde se resolvieron, porque aparentemente es donde el gobierno al final no se dio todo lo que quería la empresa, pero claramente había un planteo concreto de un problema allí. Hay un tema de exoneraciones fiscales muy claras, bueno, el tema impositivo, que para que sea rentable la inversión se hace en una zona franca con determinadas condiciones. Me está faltando alguna de las otras ideas que claramente aparecen acá. Pero no está, por ejemplo, el tema de la inserción internacional, que es otra de las grandes reformas pendientes, pero no está por el simple motivo de que para una empresa de este tipo, la inserción internacional la tiene resuelta internamente. UPM produce algo acá que se lo vende a ella misma afuera. Pero creo que el contrato y las facilidades, el trato especial que requirió lograr esta inversión, revelan los problemas de rentabilidad que tiene Uruguay. Tenemos reformas pendientes, el contrato que firma el gobierno en buena parte es una confesión de cuáles son esas reformas, y bueno, está muy bien, creo que había que concretar esta inversión, Uruguay lo necesitaba, pero tenemos que ver cómo logramos que las inversiones importantes no sean solo posibles con este tipo de... Ayúdanos a entender un poquito más el concepto problemas de rentabilidad, es decir, ¿dónde los visualizás y de qué modo? Porque creo entenderte, a ver si te sigo bien, que vos decís, perfecto, por decirlo, facilidades, ventajas que el gobierno de Uruguay le dio a la empresa tienen que ver con cosas que a la corta o a la larga están hablando de problemas que el Uruguay tiene que atacar más allá del tema de esta planta, ¿no? Pero en todo caso, cuando hablamos de problemas de rentabilidad, para que lo entienda mi tío abuelo, ¿de qué estamos hablando?
Cuando hablamos de problema de rentabilidad, estamos hablando de que los inversiones no vienen a hacer caridad en ninguna parte del mundo. Sí. Las inversiones vienen a hacer negocios, a poner a hacer una apuesta productiva que genera riqueza. Una parte de esa riqueza se queda en el país vía pago de impuestos, vía pago de salarios, vía pago de alquileres a la tierra, a la propiedad. Cuando viene una inversión de este tipo, se genera una cantidad de riqueza y una parte queda en el país y otra se la lleva. Cuando hacen la cuenta, muchos inversores, hoy en día Uruguay es un país caro, pero con niveles de productividad, para ser competitivos en el mundo hay dos posibilidades. O sos un país de alta competitividad, de alta productividad, que puede tener costos caros, le hace Suiza, pensemos para caracterizarlo, o sos un país muy barato, que de baja productividad, pero con Bangladesh, digamos, está, como todo barato, a las empresas les sirve venir acá porque el trabajo es barato. Claramente Uruguay tiene que apostar a ser un país de alta productividad, y para poder justificar tener buenos salarios, hay mejores salarios porque hay empresas de alta productividad, competitivas. En Uruguay hemos tenido un proceso que nos hemos encarecido como país para las inversiones, pero no hemos aumentado la productividad en el mismo tono. La caída de la inversión en los últimos 5 años sistemáticamente creo que es una parte de la prueba de esto, y en particular creo que las cosas en las que hubo que ceder, o no ceder necesariamente, pero hubo que tener un trato especial, van en la misma línea. A ver, yo quiero entender esto último, porque vos dijiste, bueno, me queda clarísimo, pero luce como contradictorio, porque por un lado, incluso vos lo manifestaste, esta es la tercera, el rompimiento del récord, ¿no? Es la tercera vez que estamos frente a la inversión más grande. Y si Uruguay tiene tantos problemas para atraer inversiones, ¿cómo es que en el último plazo en realidad lo que ocurrió es que la inversión nunca antes había llegado a los niveles a los que se alcanzó? Es decir, si hubiéramos tenido tantos problemas, esas inversiones tampoco hubieran llegado. No, bueno, que claramente las tres inversiones estas vinieron en contextos distintos. La primera inversión viene con el Uruguay destruido, ¿no? Viene en el Uruguay saliendo de la crisis del 2002. Perfecto. Con Uruguay que se había abaratado. ¿Qué pasa cuando tú, un poco lo que ha pasado... Claro. Cuando forzás demasiado las variables, te abaratás de la peor forma posible, que es con devaluaciones terribles, donde cae gente, cientos de miles o millones por debajo de la línea de pobreza, depende del país. Sí, la cantidad. Viene el ajuste cuando no se ordenan las variables, digamos, estratégicamente desde la dirección económica, muchas veces el ajuste lo hace el mercado de una forma mucho más cruel. Claro. Y en buena medida lo que ha pasado con las crisis y las devaluaciones sistemáticas es esa. Uruguay en 2002 era un país mucho más barato, era un país con salarios mucho más bajos, con mucha gente bajo la línea de pobreza. Eso por suerte ya no lo somos. Pero cuando vinieron las otras dos inversiones no requirieron un contrato de este tipo. Ojo que las otras dos inversiones se les declaró zona franca, no tengo el detalle, pero se declaró la zona franca, claramente se les dio una zona franca para tener un trato especial en algunas cosas, sí. Pero no la cantidad de requerimientos, no pidieron la construcción de un tren. Un tema que faltó, que claro está dentro de los requerimientos de esta vez, el tema educativo, otra de las reformas pendientes. UPM viene y dice que no hay personal calificado y va a preparar, hace un convenio con las UTUs de la zona para preparar personal. Otra de las reformas pendientes, que es un tema social, pero es un tema productivo también, no tener gente capacitada. Lo que te quiero decir, las otras dos inversiones no requirieron el nivel de detalle, la empresa no vino con el nivel de exigencias que vino para ahora. Quedó clarísimo. Ahora, porque yo veo que es un argumento que en general se maneja mucho, resulta que si yo quiero instalar un kiosquito, ¿no? Me piden tantas cosas que me ahogan ya antes de que nazca, y resulta que vienen estos mega no sé qué, no sé cuánto. Justamente esa no es la razón que explica para que el mega que está acá y que a lo mejor podría irse a otro sitio, vos no tenés que darle ciertas ventajas. ¿No luce como algo que cualquiera lo puede entender? Sí, que a ver, claramente en todas partes del mundo puede ser justo, no es, pero las cosas son como son. Las inversiones grandes tienen otra capacidad de negociación, tienen otra capacidad de hacer cosas, y sí, eso es claro, cualquier inversión grande tiene otra capacidad de exigencia, y cuando va en intendencia, el otro día una compañera, una amiga que es arquitecta, me hablaba de, va a alguna de las intendencias de la zona donde se va a construir esto, y dice que quiere un permiso para algo que tiene que ver UPM, y enseguida aparecen los directores, Claro. Y es lógico, y sí, eso es así. Creo que en este caso... eso es razonable, pero además el tipo de trato y el tipo de acuerdos
revela algunas otras debilidades de nuestro país, pero sí, lo que sí es Vos razonable. dijiste algo que a mí me seduce, además, obviamente, también lo enmarco como una buena noticia, que en todo caso, este es el resultado de una política de Estado que además en el caso de Uruguay atraviesa los 3 más grandes partidos, lo que también, si uno fuera un veedor de lo que pasa en Uruguay, es una buena señal, ¿no es cierto? Es más, le agregaría, buena parte de los resultados favorables que se vean se van a apreciar con mayor contundencia en la próxima administración, que no se sabe, porque estamos en un proceso electoral, en manos de qué partido va a estar. También eso resulta como algo que me parece que nos debe alegrar a todos desde una perspectiva institucional. La pregunta es, ¿y cuándo empezarían a notarse, a verse, a plasmarse esas buenas noticias de carácter económico que de alguna manera se evidencian en la calidad de vida de la gente, ¿no? Sí. Porque esta es una opinión, no tiene mucho sentido las buenas noticias económicas si no se traducen en que la gente de esa nación, de esa comarca, de ese barrio, de ese pueblo, empieza a vivir un poco mejor desde la perspectiva material, ¿no? Totalmente. El crecimiento económico es para vivir mejor. Si no, no tiene sentido. Es el único sentido. Más acá, más allá, que sea sostenible. Sí. No, a veces parece muy alejado y muy tecnócrata toda la economía, pero sin duda, si no le ponemos la vuelta humana y que al final se trata de permitir que la sociedad uruguaya tenga mayor dignidad en su vida, perfecto, no tiene sentido. ¿Cuándo se va a notar? Y bueno, creo que en este tipo de proyectos es claro que el impacto más grande es en el corto plazo, digamos. Lo más potente, y sobre todo para la zona, es lo que el derrame, como mucho se habla de la teoría del derrame, en este caso creo que la palabra se cumple, que tiene sobre las zonas en particular. O sea, a ver, sobre todo el sector de la construcción, de ingeniería, claro, de construcción, la demanda que va a generar una empresa estímulo emprendimiento de este tipo, trabajan todos y no alcanza, digamos. Cualquier persona que esté en el rubro de la ingeniería, de la construcción, realmente la demanda es totalmente sobredimensionada es enorme para las dimensiones de Uruguay. En el corto plazo creo que este año probablemente podamos ver, no me queda claro el tren, que es lo que no dependía de UPM, lo que el gobierno había jugado, dicho, esto va a salir en cualquier caso, es lo que ya estaría todo pronto, debería estar comenzando en cualquier momento. No me queda claro por qué no comenzó aún, pero debe estar este año, ya vamos a empezar a ver algo de eso. Y de la planta de UPM probablemente va a ser sobre los últimos meses del gobierno de Tabaré Vázquez, sobre principios del 2020, es que vamos a ver. Y bueno, el impacto grande es los primeros 2-3 años. Ayer Javier Daedo publicaba, dice, bueno, esto va a generar un impacto de alrededor de 7 puntos de producto divididos en 3 o 4 años. Bueno, eso es. El impacto grande es... Estamos hablando de casi 2% por año, digamos. Claramente. El impacto grande es sobre los primeros años. Y bueno, el año que viene tenemos, no sé si yo creo, es una convicción que tenemos, pero que quizás no la compartan todos. El próximo gobierno va a hacer algún tipo de ordenamiento fiscal, ajuste fiscal. No, gane quien gane, algo va a haber. La duda es si va a ser más subiendo impuestos, más bajando el gasto. ¿Esto no ayudaría a que ese ajuste sea menos doloroso, por algún modo decirlo? El próximo gobierno, en su primer año de gobierno, sea Añe Martínez, sea Ernesto Talvi, sea Luis Lacalle Pou, digamos, los principales que están en boga, va a ser algún tipo de esas medidas va a tomar, y claramente esto para ese gobierno es una buena noticia. Eso es imposible desconocerlo. Tiene una inversión, digamos, un aumento de la demanda interna muy importante que le alivia en buena medida el tema fiscal. La recaudación no mejora proporcionalmente, también Daedo lo mencionaba ayer, pero creo que es bastante evidente por la cantidad de exoneraciones que tiene este emprendimiento. No es que aumentan 2 puntos de producto y la recaudación aumenta proporcionalmente. La recaudación aumenta 120 millones, decía un estudio de CPA. Ayer la empresa decía algo más cercano a 170. Es importante, pero no está lejos de ser lo que es el problema fiscal. El problema fiscal es más grande en Uruguay. Pero bueno, para que lo entienda otra vez mi tío abuelo, el déficit fiscal, que es un problema objetivo que tiene Uruguay, que es un problema histórico, pero que en todo caso luce ahora como novedad, que se disparó un poquito. Y es el más alto en 30 años, ¿no? Por eso. Pero tampoco es una novedad, ¿no? Déficit fiscal. Déficit fiscal hay casi siempre, es raro cuando no hay déficit fiscal. Exacto. Déficit fiscal, como este año que esperamos que termine alrededor del 5%, hay que irse 30 años para atrás. Claro, y yo agrego como un elemento que lo subraya, que en todo caso, en este contexto histórico, la primera vez que un partido le deja un tan alto déficit fiscal a alguien de su propio partido, ¿no?
que también es un asunto que me parece interesante, como de la perspectiva política. Pero también la historia nos enseña que no es una novedad. Yo recuerdo que María Dolores Benavente, mi gran amiga y durante mucho tiempo columnista de este programa, decía a propósito de las políticas contracíclicas que ella siempre se lo reclamaba el sistema político, se lo reclamaba el gobierno del Frente Amplio, pero que también había dicho, cuidado, que eso nunca lo cumplió ningún gobierno de ningún partido, ¿no? Totalmente. Lo digo simplemente como dato objetivo para que no nos asombre lo que toda la vida ocurrió. Lo que no significa que no tengamos que cambiarlo. Volviendo al tema, entonces, ahí hay un título de búsqueda hoy que me parece va en la mano de lo último que señalabas, Agustín. La confirmación por parte de UPM de su inversión en la segunda planta de celulosa fue recibida como un espaldarazo por el oficialismo, ya que podría favorecer sus aspiraciones reeleccionistas. Bueno, en todo caso, esto es una observación de carácter político. Yo siento que es... en todo caso, no es una mala noticia para el Frente Amplio. Particularmente yo tengo mis dudas que pueda tener una fuerte influencia en la elección. No es tu fuerte, pero en todo caso vos tenés algún comentario al respecto. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Bien. Mala noticia obviamente no lo es, pero tampoco es que ahora sí gana el Frente Amplio en las elecciones, ¿no? El asunto es, las calificadoras aún esperan un ajuste fiscal. O'Donnell estuvo hace algunas semanas acá y hablaba de que entendía que sí, que iba a ser necesario un ajuste fiscal, ¿no es cierto? Y los uruguayos, está instalada la idea, sin que técnicamente gocemos de muchos conocimientos, de que nos quemamos con leche. Escuchamos la palabra ajuste fiscal, lo vivimos como una mala noticia, y en particular para los más frágiles, los más débiles, los que la pasan mejor cotidianamente sin ajuste. Imagínate con ajuste. ¿Es algo, desde tu perspectiva como economista, es algo lo que nosotros ya nos tenemos que sacar con peine fino? Venga quien venga, los más débiles, los más frágiles, los que la pasan peor, ¿la van a pasar todavía un poquito peor porque es inevitable el ajuste? Yo lo pondría, lo pondría así. Creo que el peor ajuste fiscal es el que hace el mercado solo, digamos. El peor ajuste fiscal es lo que pasa cuando lo que pasó en Argentina durante este gobierno de Macri, es las mega devaluaciones. ¿Qué es eso? ¿Es una licuación de los ingresos? No hay un ajuste fiscal diseñado por el gobierno de recortar el gasto acá, de aumentar estos impuestos. No. Es una licuación de los ingresos fijos de los asalariados, de los jubilados. Ven que sus ingresos rinden muchísimo menos y ese ajuste fiscal es el peor, es el que tira a millones para abajo de la línea de pobreza. Cuando uno mira qué ha pasado en Latinoamérica en los últimos años, hay una regresión que es una relación que es casi, no perfecta, porque hay gente que se sale de la línea, pero es los que fueron más irresponsables fiscalmente, en el mejor momento de los commodities, digamos, cuando el petróleo, la soja, el cobre, la carne, todo lo que vendemos acá, en la región entera, no solo en Uruguay, estoy hablando, los que más irresponsables fueron los que después, estos últimos 3-4 años, tuvieron las peores tasas de crecimiento. Y en el otro caso tú tenés países como Bolivia, Perú, Colombia, Chile, que claramente tuvieron un nivel de déficit fiscal mucho más razonables y la están pasando mucho mejor. ¿Dónde la pasan peor los más pobres? ¿Dónde la pasan peor? Donde la responsabilidad estuvo campeando. Sí, claramente hacer un ajuste fiscal duele, a alguien le va a doler. Creo que cuando lo diseña un gobierno, tiene la posibilidad de elegir. Y bueno, alguien va a tener que pagar esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a aumentar este impuesto de esta forma durante este periodo a estas personas que obviamente a nadie le gusta pagar impuestos, pero capaz que ahora pueden tolerarlo. Vamos a recortar gastos que son superfluos, en el típico ejemplo que no mueve la aguja, pero que simbólicamente los autos oficiales, las partidas, empezando por el sistema político. Creo que uno diseña el ajuste fiscal, va a haber un ajuste fiscal, gane quien gane, va a haber algún tipo de esto, va a haber, porque... A pesar de UPM. A pesar de UPM estamos hablando de que en el mejor de los casos va a mejorar la recaudación 170, 180 millones de dólares por año. El ajuste fiscal, el shock de austeridad de la calle Pou habla de 800 millones, Talvi habla de 1.000 millones. Para empezar con la aguja hay que bajar el gasto entre 800 y 1.000 millones. O sea, no, UPM no soluciona esto. UPM sin duda es un balón de oxígeno tremendo para que gane quien gane en el próximo año. Tiene la oportunidad de respirar un poco mejor, de saber que la demanda económica va a ser mejor en el 2020 de lo que está haciendo en el 2019. El acuerdo Mercosur-Unión Europea no puede facilitar, digamos, el crecimiento económico, o sea, el mayor ingreso, y por lo tanto, porque cuando vos necesitas más plata hay dos caminos, cobras más impuestos o creces tu producción, ¿no es cierto? Que eso también puede ser una buena noticia. El otro día hablábamos con el mejor ajuste fiscal es el crecimiento económico, claro, de las reformas pendientes.
no parece que en el corto plazo vaya a haber un salto que nos permite empezar a volver a crecer al 3,5, al 4, que claro, si crecemos al 3,5, al 4, todo se ordena solo, todo después se va poniendo en su lugar. El acuerdo con la UE va a demorar por lo menos 2 años en entrar en vigencia. Claro. Y es lo que hablamos con las reformas que creo que UPM nos muestra. Bueno, necesitamos una ponderación del tema de la infraestructura para mejorar la rentabilidad de la producción, que se plante más. Tenemos un problema que al este de la Ruta 5 hay muchas cosas que no se plantan porque es muy caro sacar la producción. Entonces, si logramos mejorar en eficiencia, mejorar en productividad para de repente empezar a aumentar el crecimiento económico, bueno, ese es el mejor ajuste posible. Y el vecindario, quiero decir, porque si bien Uruguay se ha vuelto una de las enseñanzas que nos dejó la crisis, obligada o porque la planeamos, no sé, pero corríjame usted, profe, pero en todo caso, Uruguay es menos dependiente de Brasil y Argentina que 15 años atrás. Sin duda. Sin duda. Y esa es una buena noticia, ¿no es cierto? Las naciones, cuanto más independientes son, es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Pero también es cierto que es el vecindario, son nuestros hermanos, son nuestros vecinos, son grandes e inciden, marcan la cancha. Ellos están pasando desde hace largo rato por muy malos momentos de carácter económico. Si ellos, por derecha o por izquierda, no es este el comentario ahora, empiezan a crecer un poquito, es necesariamente una buena noticia, ¿no es cierto? Sin duda. ¿Y dónde estamos plantados en esa? Porque por ahora las patas a la sota del crecimiento, tanto de Brasil, quizás Brasil un poquito, usted me corregirá, pero Argentina sigue complicada, muy complicada la cosa. ¿Por dónde pueden estar las pistas para que también esas puedan ser buenas noticias que, repito, no necesariamente al nuevo gobierno que venga tenga que afrontar la difícil tarea de que la pasen peor los que habitualmente la pasan peor? Sí. Y bueno, ahí creo que es una incógnita, ¿no? Tenemos una región que no está en un mal momento en general. Uno tiene, como los países que nombrábamos recién, hay varios países de la región que les está yendo razonablemente bien, y tenemos a nuestros dos vecinos que tienen más incidencia sobre nosotros, claramente, que les está yendo significativamente peor que a nosotros. Brasil parecería que hace una amague de algún tipo de crecimiento este año. Es probable que Brasil crezca igual que Uruguay, incluso quizás alguna décima más que Uruguay. Argentina no, Argentina claramente sigue en problemas más importantes, y bueno, están esperando el segundo semestre a ver si... pero no ven la luz. Y bueno, el Brasil es el segundo mercado de destino de exportaciones, y Argentina no como exportaciones, pero sí tiene una incidencia grande por el turismo, ¿no? Los servicios y el turismo, sí, sigue siendo... Bueno, la última temporada vimos claramente qué pasó cuando Argentina se abarató devaluándose como se evaluó, Uruguay no. Nos volvimos carísimos para los argentinos y vemos lo que fue la temporada turística. Bueno, la medida que Argentina ordene el tipo de cambio y empiece a ponerse en orden y vuelvan, es una buena noticia. Esas son las cosas que pueden mejorar. Ahora, no. También otra buena noticia que a veces pasa del mundo es que las tasas de interés, que a veces es una cosa que parece muy lejana para los que no están en la economía, básicamente es cuán caro sale pedir plata. Hay momentos donde es más cara pedir un préstamo y más. Cuando las tasas de interés son altas en el mundo rico, en Estados Unidos, sí, los inversores en general vuelven a Estados Unidos y ponen la plata a los bancos y no toman riesgos. Claro. Cuando bajan las tasas de interés, salen a buscar oportunidades de inversión. Claro, a ver, que no tiene metido abuelo, porque el señor que tiene, no es un señor, pero el señor que tiene mucha plata dice, bueno, ya que Estados Unidos no me da nada, exacto, trato de colocarla en algún lugar. Y eso capaz que incide, bueno, en que se concreten las inversiones como la de UPM. Bueno, las tasas de interés que con Trump parecía que iban a subir, de repente empezaron a bajar, y todo indica que hay perspectivas de que bajen. Esa se puede decir que es una gran sorpresa, porque era lógico suponer que con Trump las tasas iban a subir, ¿no es cierto? Era lógico, bueno, por distintos motivos. Creo que Trump tenía esa idea, pero bueno, también sus restricciones internas y la Reserva Federal tomó el otro camino, y es una buena noticia que nos permite, ¿sabes lo que nos permite? Sobre todo que que capaz que no es ajuste, porque la palabra ajuste, que el ordenamiento que tenemos que hacer en Uruguay, que lo necesitamos, lo va a hacer, que necesitamos ordenar nuestras cuentas públicas, puede ser mucho más gradual, civilizado y en un mediano plazo. No vamos a tener que hacerlo de golpe, porque el crédito, Uruguay tiene, cuando uno ve, Uruguay se sigue endeudando y sigue creciendo la tasa de deuda a producto Uruguay en los últimos años de forma importante, pero siempre le prestan. Uruguay sigue siendo mucha credibilidad. Uruguay logra acceder a muy buenos precios al préstamo. Otra de las cosas buenas que señalabas al comienzo, ¿no? Viene por ahí. Viene por ahí. Entonces tenemos la posibilidad, y más con las tasas bajando, de acceder a crédito barato y hacer un ordenamiento de las cuentas públicas
gradual, ordenado, civilizado. Por último, el dólar que vino en el último año y medio como una tendencia a la suba, ahora se aquietó bastante, empezó a bajar. Incluso el Banco Central tuvo que intervenir para que no siga bajando, ¿no? Sí. Dame 2 comentarios al respecto. Y bueno, eso, lo lógico era que subiera un poco el dólar porque había subido mucho en Brasil y mucho en Argentina. Esto quiere decir que nos habíamos encarecido con respecto a Argentina y Brasil, y para nuestras exportaciones era un problema. Creo que el efecto lo que todos pensamos es que, bueno, una inversión con la UVM va a meter muchísimos dólares a la economía. Cuando viene un flujo de divisas, de moneda extranjera a la economía, aprecia la moneda local. Hay mucho más oferta. Tiende a bajar el dólar, ¿verdad? Porque hay más dólares, tan sencillo como eso. Simplemente eso, hay más dólares, se aprecia. Bueno, probablemente estamos ante los primeros impactos del anuncio de UPM de que va a meter 3.000 millones de dólares en la economía. Por eso es que un solo Uruguay ve de forma antipática esta instalación, porque sabe que si el dólar se abarata, su rentabilidad corre riesgo de disminuir. Yo no quiero reducir la posición de un solo Uruguay solo a eso. No, está bien tu precisión, es más delicada. Quiere decir que ese puede ser uno de los motivos por los cuales. En el tema del tipo de cambio está una de las reivindicaciones del sector exportador, agroexportador, claramente hay un tema, y en ese sentido está. Agustín, un dólar caro igual aumenta la inflación, ¿no? Un dólar claramente en un país como el nuestro, el dólar y la inflación se mueven muy de la mano. Hay un equilibrio que hacer. Lo cierto es que venimos de unos años de mal desempeño del sector exportador, que tenemos en buena medida, un colega me decía una vez, si el dólar hubiera estado 3, 4 pesos más, no hubiera habido autoconvocados y no hubiera habido nada. Y es probable, digamos. La rentabilidad, que muchas veces es mala palabra para quien no está en la economía. Para los que estamos en la economía sabemos que la rentabilidad es lo que hace que la gente venga a invertir y a generar riqueza. Si no hay rentabilidad, nadie viene a invertir y a generar riqueza. O sea, los sectores económicos tienen que ser rentables. Eso no está mal. ¿Qué hacen con esa rentabilidad? ¿Qué impuestos le cobramos? ¿Qué salarios se pagan? Es otra discusión que también hay que tener. Pero ojo con ver mal. Estos sectores están peleando en muchos casos, y hay de todo. En el sector agroexportador hay de todo, pero por ejemplo, los tambos, hay sectores que claramente están cerrando porque están perdiendo plata por trabajar. O sea, hay el arroz, que es un sector muy intensivo en capital y en energía. Se va a plantar menos área este año. O sea, hay sectores muy complicados y claramente para ellos la baja del dólar sí es una mala noticia. Bien, gracias Agustín. La seguimos más temprano que tarde. Y en definitiva me quedo que si alguien me pregunta qué piensa Agustín, vive esto de la instalación de la planta como una buena noticia, pero con matices, ¿verdad? Creo que sí. Por ahí. Creo que en todo caso es hija de una política histórica del Uruguay, política de Estado, que no se inició con este gobierno y que en todo caso los beneficios van a pasar por encima de este gobierno, lo que desde la línea histórica siempre es una buena noticia, ¿no? Sin duda, estoy de acuerdo. Gracias por todo. Nos vamos a la pausa, nos ayudó a poner la mañana en camino el docente, investigador, el economista Agustín Iturralde. Luego de la pausa, el socio espectacular, novedades, teatro, cine, danza, música, literatura, y le vamos a pedir a Mincho que nos cuente, que nos dé sus 2 reflexiones a propósito de las sendas derrotas de Peñarol y Nacional en torneos internacionales. Vos, Agustín, me imagino que Nacional, ¿no? Como comimos ayer, Y en el último. Terrible. En el último. Imperdonable esa defensa. Habló el hincha. Ya venimos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.